Diga, ¿cómo está el día de hoy? ¿Bendecido? Gracias a Dios. Miren, les voy a pedir por favor que abramos nuestra Biblia en el libro de Ageo, antes de Zacarías, después de Sofonías. Ageo sería el capítulo 2, versículo 23. ¿Todos traen Biblia, hermano? Gloria a Dios. Y acabando esta lectura, este pasaje, les voy a pedir que nos pongamos de pie para ponernos en manos de nuestro Señor. Dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Saratiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Pongámonos de pie. Señor Jesús, muchas gracias. Disponemos nuestro corazón hoy, Señor, para poder escuchar y aprender de ti, Señor, cosas nuevas y maravillosas, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, el que ha puesto esa disposición en el corazón de mis hermanos, de mis amigos, que esta mañana estamos aquí, Señor. Ahora pues, Señor, nos ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón. Siempre tú, Señor, siempre tú hablando a nuestro corazón, para que calles toda palabra mía, Señor. Sé tú, Señor, el que dé todo de nuevo, todo discernimiento para poder comprender y entender cada uno de nosotros el propósito que tienes en este día para nosotros. Muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Pues mire, esta plática tiene por título Una vida por encima de mis posibilidades. Bueno, como que pudiera llevarnos a pensar muchas cosas, ¿no? Es que el hermano nos va a hablar ahora de la prosperidad, de que no nos va a faltar nada. Pero bueno, realmente, hermanos, lo que queremos hoy con la gracia de Dios es poder explicar qué es vivir bajo el propósito de Dios. Y bueno, para esto, ¿cuántos de ustedes son buenos en matemáticas? Ya empezamos mal. Bueno, les voy a poner aquí unas láminas. No se asuste, hermano, ya estamos de vacaciones, de verdad no se asuste, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos familiaridad con las fórmulas matemáticas? Yo creo que todos, ¿sí? Así como que están así apantallantes, pero no se fije, no son cosas de otro mundo, ¿no? Bueno, algunos, los muy buenos en matemáticas ya las habrán identificado, son fórmulas, o sea, algunas son complejas, otras son sencillas, y a lo mejor a algunos se les hace fácil, a otros se les hace difícil, ¿sí? Y bueno, cuando digo se les hace difícil, a lo mejor piensan en su coco, ¿no? Es que matemáticas es mi coco. ¿Sí? Yo no sé cuántos ha sido su coco matemáticas, ¿sí? Pero bueno, no estamos aquí para eso, ¿sí? Ahora, por ahí ven una pequeña expresión que dice C igual a A por B. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿Sí la ven? Ok, ¿qué significa? Que para encontrar el valor de C, primero tenemos que saber quién, el valor de A, y luego el valor de... Hermanos, ¿sí saben? Aprobados todos hoy, ya nos podemos ir, ¿sí? Ok, vamos a hablar de una fórmula que esta fórmula es la fórmula que debemos de tomar todos nosotros en consideración para poder saber cómo llevar nuestra vida, ¿sí? PERS D más Plan D más Power D igual a BPEP. Bueno, ahorita les explico en qué consiste esta fórmula, ¿sí? Ahí manténganla, no se asuste, es algo muy, muy sencillo y que todos vamos a poder entender hoy con la ayuda de Dios, ¿no? Bueno, para esto, yo no sé, hermanos, cuántos de ustedes en lugares como este, bueno, primero que nada, si hay alguien que nos visita, bienvenidos, y si no, pues todos somos de casa, y decía yo que a lo mejor en este lugar y en otros lugares hemos escuchado mucho hablar del plan de Dios, el plan de Dios a mi vida, ¿sí? ¿Sí he escuchado eso aquí en este lugar? Y bueno, al principio esto puede parecer muy confuso, muy extraño, ¿no? ¿Será que Dios tiene un plan específico para mí e independiente, o sea, solo para mí? ¿Sí? Y bueno, realmente no es así como funciona la cosa. El plan de Dios, hermanos, es un solo plan, ¿sí? Es un plan maestro, único,
y que empezó a desarrollarse desde el principio de los tiempos y va a terminar cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y hermanos, Dios está orquestando, está generando, desarrollando todo para que el ser humano cumpla su plan maestro. Y ese plan incluye a las personas que han puesto su confianza en nuestro Señor Jesucristo, usted y yo, ¿sí? ¿Y qué significa ese plan que Dios tiene para mi vida? Pues es simplemente, hermanos, la contribución, el granito de arena que espera a Dios que tú hagas para llevar a cabo su plan. Y aquí, hermanos, yo creo que a todos nos gustaría obviamente formar y poner ese granito de arena para que estemos dentro de ese plan, ¿verdad, hermanos? Ahora, hermanos, vamos a ver que hay en la Biblia muchas instancias, muchos personajes en los cuales hemos visto grandes contribuciones a ese plan de Dios. Si ustedes examinan la Biblia, de principio a fin va a poder encontrar grandes contribuciones de hermanos que creyeron en nuestro Señor y que hicieron las cosas que Dios les pidió, pero muchas veces esas cosas, al hacerlas por sí mismas, eran imposibles hacerlas con sus propias fuerzas, ¿sí? Lo intentaron a su manera, fracasaron, pero cuando realmente empezaban a vivir por encima de sus posibilidades, entonces lograron tener éxito en contribuir hacia el plan de Dios. Y podemos ver un ejemplo precisamente en este personaje que acabamos de leer de Zorobabel. Yo no sé a cuántos les suena Zorobabel. Bueno, Zorobabel es una persona muy importante para el pueblo judío, ¿sí? Fue la persona que Dios escogió para poder levantar el segundo templo. Si está conmigo, el primer templo, ¿quién lo levantó? Salomón, y se le conoce como el templo de Salomón, obviamente dedicado al Señor, pero por quien lo levantó se le conoce de esa manera, ¿sí? Y bueno, este fue destruido por Nabucodonosor en el año 587, ¿sí? Y después de eso, Dios, dentro de su plan, tenía levantar un segundo templo, ¿sí? Y ese segundo templo, quien fue llamado y que escogió Dios fue Zorobabel. Por eso este segundo templo se le conoce como el templo de Zorobabel, ¿sí? Y bueno, Zorobabel, ¿quién fue? Zorobabel fue quien se convirtió en el gobernador de Judá cuando los judíos fueron liberados del exilio. Cuando el rey Ciro del imperio medio persa conquistó, pues se llevó a todos, ¿no? Y bueno, luego tuvo una visión, un llamado el rey Ciro, donde tenía que dejar libre a todas las personas, y este fue lo que Ciro contribuyó de parte de Dios para que su pueblo regresara, ¿no?, del exilio, y junto con Zorobabel otros 50,000 judíos aproximadamente fueron puestos, ¿no? Y no solamente los libera Ciro, sino que les da también todos los materiales, todos los recursos con los que habría de construirse ese segundo templo, ¿sí? Les da pues personal, les da recursos humanos, les da todo, inclusive cartas, para que fueran y pasaran por las provincias y no tuvieran problema para cuando regresaran, ¿sí? Y cuando llegan a este lugar y empiezan a levantar los cimientos, empieza a haber problemas y detienen la obra por 16 años, ¿sí? Y aún con todos los recursos disponibles que venían de parte de rey Ciro, la construcción se detuvo. Y fue entonces que Dios le enseñó a Zorobabel a través de profetas cómo poder vivir por encima de sus posibilidades para poder llevar a cabo la construcción del segundo templo. Y hay un pasaje muy conocido, por favor acompáñenme todos a Zacarías. Todo esto que les narré así en pequeñas líneas lo podemos ver en Esdras, en Ageo, en Nehemías y en Zacarías. Si usted tiene curiosidad por leer toda la historia de todo esto que resumimos en estas palabras, lo puede ver ahí, ¿sí? Pero en este caso, en Zacarías, un ángel le da una visión al profeta Zacarías, misma que iba a poder compartir hacia Zorobabel para poderlo animar a poder terminar de construir el templo, ¿sí? Y vayamos todos, por favor, a Zacarías 4.
es un pasaje muy, muy conocido. Zacarías 4:6. Amén. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército, ni con fuerza, ni con mi espíritu, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y siguiendo la lectura dice, ¿quién eres tú, oh grande monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Entonces, solamente a partir de que este personaje Zorobabel recibe esta visión de parte del profeta Zacarías, es cuando se reactiva otra vez y no dice no por mis fuerzas, sino por mi espíritu, ¿sí? Y solamente a través del poder de Dios, a través del Espíritu Santo, se iba a poder concluir y construir el segundo templo y iba a ser para la gloria de Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a poder ver que durante ese tiempo no le dijo a Zorobabel, sabes que tú ya no sirves, o sea, has estado aquí durante tanto tiempo sin poder terminar, yo ya no te quiero aquí. No, simplemente lo volvió a llamar y le dijo, a ti te he escogido y contigo vas a terminar este templo para la gloria de Dios. Y bueno, ¿cómo nos mueve a nosotros esto? Muchas veces nosotros, hermanos, tenemos que hacer la chamba, ¿sí? Pero hay trabajos o chambas que tenemos que hacer por encima de nuestras posibilidades. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo vivir por encima de mis posibilidades? Y ahí hay una fórmula, hermanos, la que estábamos viendo hace un momento. ¿Y qué es esa fórmula? Consta de 3 factores fundamentales en la fórmula. Sin esos factores no es posible hacerlos. Y la primera es la persona de Dios, el plan de Dios, el poder de Dios para vivir una vida por encima de mis posibilidades. Y esto quiere decir, hermanos, que cuando una persona de Dios, amén, una persona de Dios, usted y yo, ¿sí? Una persona de Dios entiende el plan de Dios y permite que el poder de Dios fluya a través de él, se produce ahí, hermanos, el poder vivir por encima de mis posibilidades. Yo creo que muchos de nosotros realmente lo hemos experimentado a través de estos años, de poder seguir y servir al Señor. Como estábamos antes y hoy, por la misericordia de Dios, ¿en qué punto estamos? Pero muchos de nosotros, a lo mejor, como todos, estamos en la transición, hermanos. Y es por eso que esta palabra es muy importante. Y vamos a analizar cada una de estas partes de la fórmula, ¿sí? Digo, estamos de vacaciones, hermanos, no se preocupe, ¿sí? Y vamos a empezar con la primera de ellas, la persona de Dios. Y bueno, normalmente cuando todos nosotros empezamos nuestro andar espiritual y nos convertimos al Señor, lo primero que escuchamos es el plan de Dios. Y para poder entender el plan de Dios tenemos que ser una persona de Dios. Y solamente siendo una persona de Dios, Dios va a revelarte tu plan. Para hacer esto, hermanos, tenemos que entender en dónde debemos nosotros estar y quiénes somos con respecto a nuestro Señor, ¿sí? Acompáñenme por favor a Proverbios 9:10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hermanos, discernimiento. Discernimiento es lo que necesitamos para poder entender el plan de Dios. Y solo ahí, a través de ese discernimiento, vamos a poder adquirir el poder comenzar a través de la sabiduría, pero todo inicia con el temor de Dios. Amén. El temor de Dios. Y este temor es un temor reverente, ya lo hemos visto aquí muchas veces. Es un temor de honra, de honor.
No es un temor de que escucho el nombre de Dios y me paralizo y me da temor de miedo, ¿sí? Y me petrifico. No, ese no es el tipo de temor, es un temor reverente. Voy a hacer un paréntesis y pedirle a todos que nos regresemos a cuando éramos niños. Los que están aquí en esta sala más o menos son como de mi generación, más o menos, ahí nos vamos, ¿no? Cuando éramos niños, hermanos, ¿cuál era la figura que representaba ese respeto que nosotros teníamos? ¿Hacia quiénes teníamos ese respeto? Hacia nuestros padres, ¿sí? La figura de nuestros padres siempre representó un respeto pues muy alto, ¿no? Un respeto de honra. Y ese respeto de honra, aun cuando nosotros crecíamos de niños a adolescentes, nuestros padres se encargaban de que ese respeto continuara, ¿sí? Y eso es lo que hoy, como padres, nosotros ahora de este lado tenemos que hacer. Tenemos que seguir manteniendo ese respeto hacia nuestras generaciones para que ese respeto se siga manteniendo, un respeto en honra, ¿sí? Es muy triste de verdad, hermanos, ver adolescentes, niños, inclusive cómo le faltan el respeto a sus padres. ¿Sí le ha tocado? O sea, de plano, o sea, ya no se miden, ¿sí? ¿Y quién tiene la culpa? Los padres, ¿sí? Entonces, hermanos, de verdad, haciendo énfasis en este paréntesis, no le tiemble la mano cuando tenga que corregir a su hijo o a su hija, ¿sí? Lo hace en amor, para que el día de mañana usted descanse y no tenga que preocuparse si lo va a respetar o no lo va a respetar cuando él ya sea mayor. Y bueno, cierro ese paréntesis. Chicos, discúlpenme, no me odien, pero es la verdad. O sea, ustedes tienen que honrar a sus padres en todo momento. Y bueno, y es lo que está diciendo aquí nuestro Señor, que el comienzo de la sabiduría, el comienzo a discernir lo que Dios ha preparado para mí en su plan, es que honremos a Dios. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios? Lo vamos a glorificar. Cuando nosotros glorificamos a Dios, lo estamos honrando. Y cada vez que nosotros glorificamos, lo vamos a conocer más, y lo glorificamos una vez y lo conocemos más, y así vamos avanzando. Cada vez que nosotros hacemos algo que le da la honra a Él, lo glorifica, lo conocemos más. Y estamos viviendo bajo lo que Él desea que hagamos, ¿sí? Pero muchas veces seguimos en la línea, pero yo quiero conocer el plan de Dios para poderlo glorificar, para poderlo honrar, ¿sí? Y la Biblia nos dice, no, es al revés. Primero tienes que glorificarlo y una vez que lo glorifiques, Él te va a revelar su plan. ¿Y cómo podemos glorificarlo, hermanos? Hay dos cosas que podemos hacer para glorificar a Dios y que lo podemos ver en la Biblia en todas partes, ¿sí? Y si las hacemos, hermanos, estaremos glorificando a Dios aunque no conozcamos su plan. Y la primera es confiar en Dios. Confiar en Dios es que realmente vamos a poder enfrentar cualquier adversidad teniendo dos cosas. Con la confianza en Dios podemos salir al mundo con la confianza de que se pueden presentar dos cosas y las dos cosas las tenemos que hacer nuestras, ¿sí? Y la primera es la confianza en Dios, es que Dios tiene todo bajo control y es soberano. Pero también tenemos que tomar en cuenta que Dios es bueno, es amoroso y es misericordioso. Esas son las dos cosas. Dios es soberano y también es bueno, ¿sí? Porque muchas veces, hermanos, vamos con la idea de que Dios es soberano y el mundo así lo maneja en el exterior. Dios es soberano, claro, todo el mundo cree en Dios, hasta los demonios, ¿sí? Pero cuando pasa algo malo, la culpa la tiene Dios, ¿sí? Está pasando esto, la culpa la tiene Dios y le echo yo la culpa y despepito contra Él, ¿sí? Pero si entendemos, hermanos, que no solamente es soberano, sino también es bueno, vamos a entender que todo obra bajo su voluntad y para mi beneficio propio, ¿sí? Dice Proverbios 3, 5, 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Hermanos, cuando nosotros nos fiamos de nuestro Señor, como dice su palabra, de todo tu corazón, vamos a poder tener dos cosas también. Y esto fue lo mismo que le pasó a Zorobabel, ¿sí? Él confió de todo su corazón y no en su propia inteligencia, y Dios le mandó a poder terminar la obra, ¿sí? Confiar en Dios. Confiar en Dios es súper fundamental y tiene que hacer de todo corazón. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Él va a allanar nuestras veredas, ¿sí? Y aquí hay una connotación que es importante señalar. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces se puede malinterpretar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que llaman la gente de fuera el evangelio de la prosperidad, ¿sí? Piensan que si confiamos plenamente en Dios, entonces yo voy a hacer todo lo que quiera y todo va a salir bien. Mis hijos van a estar bien, mi esposa, mi matrimonio va a estar bien, mi trabajo, mi salud, todo va a salir bien, ¿sí? Pero que realmente lo que significa, hermanos, es que nosotros tenemos que confiar en Dios y que si confiamos en Dios no necesariamente las cosas van a salir como nosotros las hemos planeado que salgan. ¿Sí? Pero confiar en Dios, hermanos, significa que Él va a estar conmigo en cualquier circunstancia, pase lo que pase. Y lo que está pasando en el mundo es parte de su plan. Y si yo confío en Él, entonces pase lo que pase, suceda lo que suceda, aunque me duela lo que esté pasando, yo voy a tener la confianza en Él, en que Él va a estar ahí para sostenerme. Y junto con la confianza en Dios viene la obediencia a Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros reflejamos esa confianza, inmediatamente desprende nuestra obediencia. Y acompáñenme por favor a Primera de Juan. ¿Va bien, hermano? Okay. Primera de Juan 2, del 3 al 5. Correcto. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Que dice que permanece en él, deben andar como él anduvo. Amén, hermanos. ¿Cómo lo podemos entender claramente, hermanos? Si nosotros obedecemos su palabra, que realmente estamos entendiendo de él. Y bueno, hermanos, esto es un proceso. No es de que llego a los pies del Señor, abro mi Biblia y ya lo voy a entender todo. Es un proceso. ¿Sí me entiende el proceso? Ahora, lo importante, hermanos, es que conforme vayas aprendiendo, lo vayas comprendiendo, lo vas a ir obedeciendo, ¿sí? Y lo apliques a tu vida, paso a paso, fragmento a fragmento, obediencia tras obediencia. No esperémonos a aprender toda la Biblia para empezar a obedecerlo. Así no trabaja el Señor, ¿sí? Él trabaja con pasos constantes, ¿sí? Y bueno, hermanos, mientras más obedecemos, más entendemos a Dios, más lo conocemos, más lo amamos, más lo honramos, más sabemos de Él. Vamos teniendo un acercamiento mucho más. Y bueno, ¿qué pasa, hermanos? Luego sucede que el Señor nos pide que hagamos cosas que no entendemos. Pero como hijos de Dios tenemos que obedecerlo. Pero si no lo conocemos, si no vamos teniendo esa constante con Él, entonces no vamos a saber que lo que Él busca de nosotros es algo bueno, aunque a mí me duela, me moleste, me incomode. Pero hermano, si obedeces, te conviertes en una persona de Dios. Y una persona de Dios, hermanos, vive en obediencia.
¿Ustedes saben quiénes eran los gnósticos? ¿No? Eran personas que tenían un alto grado de conocimiento espiritual, pero ese alto grado de conocimiento espiritual solo lo podían pasar en aquellos que veían que tenían esa cualidad de conocer más. Entonces reservaban ese conocimiento hacia otros, ¿no? Pero así en poco, ¿no? Y hoy actualmente en muchos lugares, se quieren manejar de esta manera, quieren tener la profundidad de conocer más del Señor. Y te dicen, no seas como los gnósticos, o sea, revélame qué más el Señor tiene para mí. ¿Sabes cuál es la profundidad, hermano? La obediencia. Si tú obedeces, hermanos, ese es el secreto de conocer más al Señor. Y muchas veces nosotros llegamos al Señor por necesidad. Fallece algún familiar, alguien se enferma, nuestra economía va mal, perdemos el trabajo, nuestros hijos pierden el camino y venimos a Él por necesidad. No sabemos qué hacer, nos asustamos, nos alertamos, escuchas hablar del Señor y vienes corriendo. ¿Sí? Vienes corriendo con tu necesidad. Pero hermano, aquí viene lo importante, conforme nos acercamos a Él y empezamos a conocerlo más, Él va transformando nuestra vida. Nos damos cuenta de que no se trata de mí, no se trata de mi necesidad, de por qué me acerqué con Él, de por qué estoy aquí, de cómo llegué, sino se trata de Él. Porque entre más pasa el tiempo y más me acerco a Él, más lo conozco. Y veo que ya no se trata de mis necesidades, sino se trata de Él, de conocerlo más. Y de ahí todo parte de que todo gira alrededor de Dios. Ya nada es acerca de ti o de mí, sino que todo gira alrededor de nuestro Dios. Lo que yo entendía como felicidad, mi matrimonio, mi esposa, mis hijos, mi trabajo, ya no es para mí, sino todo gira en torno a Él. Y es esto, hermanos, cuando esto empieza a tornarse en nuestro alrededor, cuando empieza a hacerse eso presente en nuestras vidas, es que nos volvemos una persona de Dios, cuyo pensamiento está puesto, dirigido, enfatizado en Dios, y aunque venga la tormenta, te sacudes y sigues adelante. ¿Sí? Eso hace una persona de Dios. Y es en ese momento, hermano, cuando Él te empieza a revelar su plan, que es la otra parte de la fórmula, ¿sí? El plan de Dios. Y para poder digerir el plan de Dios, tenemos que tener tres cosas muy claras, ¿sí? La primero es que el plan de Dios viene grabado en tu corazón. Dios ha grabado su plan en tu corazón y tú no te has dado cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él primero diseñó sus planes y luego te creó. Piensa en lo que significa. Dios diseñó todo lo que tenía que hacer dentro de su plan único, enorme, inmenso, y luego empezó a crear gente. ¿Y para qué creaba gente? Precisamente para poder amoldarse a dónde se iban a acomodar en ese plan perfecto de Dios. Vayamos por favor a Salmo 139. Salmo 139 en el versículo 16. Amén. Dice, ¿qué dice, hermanos? Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí dice el salmista que todos mis días estaban diseñados mucho antes de que yo llegara a este mundo. Amén. Todo lo que yo he hecho o hice desde mi nacimiento hasta este momento, lo que el Señor disponga más adelante, ya ha sido diseñado por Dios. Y aquí, hermanos, muchas veces
perdemos de vista esto, de que realmente todo gira en torno a un propósito, el propósito de Dios. Y nosotros podemos contribuir en algo, ¿sí? Pero solamente, hermanos, es notorio cuando la persona de Dios ya está en nosotros, cuando nosotros somos esa persona de Dios. Y esto aparece, hermanos, cuando realmente el sacrificio de Jesús en la cruz es un sacrificio vivo en mi corazón. Cuando Jesús dio su vida por ti y por mí, Él implantó ese plan y quedó grabado en tu corazón a través de esa sangre perfecta que está en Cristo. Acompáñenme, por favor, a este pasaje donde precisamente está siendo profetizado esto que estamos diciendo. Dice Jeremías 31, del 33 al 34. Entonces, cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, el plan de Dios se graba en tu corazón. Dice, ¿está ya ahí, mi hermano? Dice, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré ¿en dónde? En su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Hermano, esta es una promesa. En el momento mismo que tú recibes al Señor Jesús como tu Salvador, en ese momento el plan de Dios se te graba en tu corazón, ¿sí? Por eso el salmista dice esto en Salmos 37:4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y hermanos, cuando esto sucede, nosotros realmente entendemos que esa palabra, ese plan está grabado en mi corazón. Cuando podemos ver este versículo, muchas veces se puede malinterpretar también de otra manera. Puede malinterpretarse con las personas que dicen, entonces yo voy a poder hacer lo que quiera, se me antoje y el Señor va a cumplir los deseos de mi corazón. Pero no, hermano, no es ahí por donde funciona, porque cuando no estás en Cristo, los deseos de tu corazón son los deseos del mundo. Estás en el mundo, ¿sí? Y los deseos de tu corazón están equivocados. Y ahí recuerda ese pasaje que dice, engañoso es el corazón, ¿sí? Y sucede esto realmente cuando pasa. Cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, los deseos de mi corazón están y son unos con los deseos de nuestro Señor. Pero cuando Dios no está en mi corazón, mis deseos son los que el mundo comparte, los que el mundo me ofrece, y esos deseos son los que yo persigo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en dónde está hoy nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Bajo toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que cuidar exactamente en dónde está puesto nuestro corazón. Y alguien que lo entendió perfectamente fue el apóstol Pablo. Por favor, acompáñenme todos a Romanos 12. Romanos 12. En el versículo 1 y 2. Amén. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es la premisa, hermanos?
que tenemos que presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo en todo momento hacia Dios, que nuestro mundo no sea el mundo exterior que vemos en donde todos nos vamos relacionando, ¿sí? Sino que nos presentemos ante el Señor renovados en nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad del Señor santa y perfecta. Cuando nosotros vivimos en el mundo, la principal influencia es el mundo. Pero cuando realmente nosotros entregamos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón al Señor, nuestra principal influencia es Dios. Y es entonces, hermanos, cuando vamos a comprender el plan perfecto. El plan de Dios, hermano, no lo inventamos nosotros. No lo desarrollamos nosotros, lo discernimos. Y conforme más nos acercamos a Dios, este plan queda cada vez más claro en nuestra vida. Por eso, hermano, entonces el plan de Dios está grabado en tu corazón. Y número 2, el principal encargo dentro del plan de Dios es que podamos transmitirlo hacia las demás personas compartiendo el Evangelio. ¿Sí está conmigo? ¿Cuántos de nosotros esta semana hicimos algo que levantara el nombre de Dios en alto? Bueno, no levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros hicimos algo que levantara hoy en esta semana el nombre de Dios en alto? ¿Cuántos compartimos algo? ¿Cuántos dimos un testimonio? ¿Cuántos hicimos algo que levantara al Señor? Piensen, hermano, entonces, si nos podemos considerar que somos personas de Dios, tenemos que actuar como personas de Dios. Tenemos que compartirle a los demás qué ha hecho Dios en tu vida. Con que tú le compartes qué ha hecho Dios por ti, es más que suficiente. Y que eso que compartes que ha hecho Dios por ti, lo mantengas como un testimonio. No que compartes, ¿sabes qué? El Señor me salvó, me sacó de la drogadicción y aquí estoy y gracias a Dios y mañana estás drogado. ¿No? Y otra vez, el Señor me sacó de la drogadicción. Lo vamos a ver casi al terminar este mensaje, ¿sí? Pero hermanos, lo que importa ahorita es el poder compartirle a las demás personas. Jesucristo mismo nos dio esa tarea, ir y hacer discípulos, enseñándoles a otros lo que os he enseñado, ¿sí? Y nuevamente Pablo en Hechos 20:24 dice, pero ninguna cosa hago caso, ni escatimo preciosa mi vida por mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cualquier cosa que hagas, hermano, quien seas, tu trabajo, tu profesión, si ganas mucho dinero, si ganas poco dinero, si eres empleado, si eres independiente, lo que sea que hagas, hermano, tienes que vivir y compartir a otros el amor de Dios. Tenemos que ser luz en este mundo en tinieblas. Es más fácil para todos, y lo hemos visto y vivido constantemente durante toda nuestra vida, es más fácil hacer lo incorrecto que lo correcto. Lo correcto cuesta más, ¿sí? Cuesta más trabajo, nos esforzamos más, pero ¿sabe a quién le damos una sonrisa? A Dios, ¿sí? Cuando nosotros hacemos lo correcto, ¿qué dice la palabra de Dios? Ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, ¿sí? Entonces, le es contado por pecado. Y, hermanos, tenemos que estar conscientes de que si tú en algún momento has dicho yo pertenezco al Señor, Dios está en mí y lo has levantado en alto, la gente te va a estar mirando. Te va a estar mirando donde quiera que tú vayas, lo que hagas, lo que digas, lo que comentes, cómo te comportes. Inclusive hay gente que te puede estar probando. No sé si le ha tocado que hay gente que lo prueba. A ver si es cierto, ¿no? Y te lanza no sé cómo le digan aquí, pero un buscapiés para ver si realmente eres quien dices ser. Pero sorpresa, hermano, ¿qué pasa cuando realmente tú levantas el nombre de Dios en alto, aún en esa circunstancia? Bueno, ya pasó mucho tiempo, pero
¿Usted se acuerda que con los jóvenes hacíamos videos? ¿Sí? Vaya al canal de YouTube, los videos ahí siguen estando. Hay muchísimos ejemplos de esto que estoy mencionando, ¿sí? De los jóvenes como haciendo representaciones para poder honrar a Dios, ¿no? Y recuerdo a algún chico que ahí está, nada más lo estoy mencionando para que le llame la atención y lo busque, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Y ahí está un chico, suena el recreo, entra por su dinero y ve un billete de 500 pesos de una compañera. ¿Ya se acordó? ¿No? Se los encargo que lo vean, ¿sí? Y bueno, este muchacho dice, wow, me encontré 500 pesos, ahora sí me voy a comprar unos audífonos que me hacían falta, ¿no? Y de repente dijo, no, es que este dinero es de ella, está en su lugar una compañera, ¿no? Y ella no tiene nunca lleva tanto dinero, pasó algo seguramente, ¿y qué hace? Lo devuelve. Pequeñas cosas hacen grandes cosas, ¿sí? Y bueno, hermanos, tenemos que brillar en todo momento, porque solamente así, hermanos, vamos a poder cumplir el plan de Dios. Y el plan de Dios se ve diferente para cada uno de nosotros. ¿Por qué se ve diferente para cada uno de nosotros? Porque estamos en diferentes etapas de nuestra vida, somos diferentes unos de otros. Si usted voltea a ver a su compañero, wow, o sea, su compañero que lo acompaña, gracias a Dios por él, pero él está en su propio plan y usted está en su propio plan, en su propia contribución, ¿sí? Algunos de nosotros somos padres, algunos otros son abuelos, otros son hijos, otros estudian, otros trabajan, otros tienen negocios. Entonces se ve como que son diferentes cosas y planes específicos porque somos gente diferente, pero estamos bajo un mismo objetivo, una misma señal, un mismo, buscar un mismo a dónde cumplir, ¿sí? Y esto no significa, hermanos, que nos vamos a separar de lo que estamos haciendo, nos vamos a ir a otra parte del mundo a predicar y compartir. No, hermano, ahí donde estás, en tu lugar, en tu casa, con tu vecino, con tu amigo, con tu compañero, ahí en ese lugar Dios te has puesto, Dios te ha puesto. Entonces es importante que podamos nosotros compartir de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, no dejarlo guardado. Yo no sé si les ha tocado también, pero ha habido algunas experiencias donde de repente dices, ¿por qué no le compartí más? Yo recuerdo a un compañero, un director de la empresa, que cada miércoles le recordaba, oye, hay reunión, vente. Y decía, sí, voy a ir, ¿no? Y cada vez que podía le compartía, ¿no? A un director de ahí de la empresa, ¿no? Era así medio, no sé, muy mal hablado y todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Y yo también en algunas cosas, ¿no? Pero, o sea, respeto, ese tipo de respeto, del otro miedo, ¿sí me entienden, no? Pero el punto es que cuando le compartía, esta persona cambiaba totalmente su semblante, su forma de mirar, prestaba atención y cada miércoles, oye, hay reunión, vente, hay reunión. Sí, voy a ir, no te preocupes, voy a ir. Nunca vino y nunca va a venir, murió en la pandemia, ¿sí? Entonces, pero en lo personal, y sé que no soy el único caso, me queda el consuelo de que esa sangre no me la va a reclamar el Señor. Y al igual estoy seguro que muchos de ustedes, los que estamos aquí sentados, ha pasado lo mismo, ¿no? O sea, circunstancias con personas, con familiares, con amigos, pero han hecho su trabajo, hemos hecho nuestra parte. Sigámoslo haciendo, hermanos. Número 3, ¿y qué es? Llevar a cabo ayudando a los demás. La única manera, hermanos, de que el plan pueda funcionar, ese plan particular, ese granito de arena que tú vas a colaborar en el plan grandioso de Dios, es ver y ayudar a otros. Con tus recursos, con lo que Dios te dio, con la forma que te dio, con todo lo que tú eres. No tienes que cambiar. Eres tú, ¿sí? Si te ves en el espejo, gloria a Dios por ti. Dios te hizo único, única criatura, ¿sí? Hermoso a sus ojos, ¿sí? Y Él te ha hecho de una forma para que puedas ayudarle a otros. ¿Y cómo lo podemos ver, hermanos? Si tú hoy estás sentado en este lugar, es porque alguien te ayudó a ti.
alguien compartió del Señor contigo. O si tú naciste en una familia cristiana y escuchar de Dios era algo que era normal en tu vida, alguien le compartió a tus padres. Alguien estuvo ahí para tus padres también, ¿sí? Y es así como nosotros podemos ayudar. Y la mejor manera es poder identificar en dónde estamos situados nosotros. Pablo dice en el apóstol Pedro lo menciona en 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que tenemos que poner nuestro don al servicio de otros. Tenemos que identificar qué don Dios te dio. ¿Qué tienes que hacer, hermanos? Tienes que intentarlo, tienes que ponerte a orar, tienes que servir y ponerte en diferentes lugares, y ahí el Señor te va a permitir encontrar tu forma, donde vas a brillar para la obra del Señor. Lo podemos ver aquí en este lugar, ¿no? Algunos son buenos para tocar instrumentos, para cantar, para mostrar los cantos, para hacer mantenimiento, para hacer el aseo, para hacer talento. Dios ha puesto y va poniendo a la gente adecuada de acuerdo a su forma. Eso es ayudar a otros, poner tus dones al servicio de otros. Y esto es importante, hermanos, porque solo así vamos a poder encontrar y mantener como real ese plan de Dios en nuestra vida. Recuerda, hermano, que Dios puso y grabó ese plan en tu corazón. Tienes que trabajar para poder compartirlo a otros y ayudar a los demás. Y por último, hermanos, en nuestra ecuación, el poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Yo creo que esto se sobreentiende, ¿verdad? El poder de Dios, Dios es todopoderoso. Él habló y la creación fue hecha. ¿Y cómo nosotros podemos recibir de ese poder de Dios en nuestra vida? Hay 4 acciones, hermanos, que nosotros podemos hacer para poder recibir ese poder de Dios en nuestra vida, y las 4 dependen de nosotros. Y la primera es que debemos de admitir nuestra necesidad. Tenemos que reconocer que somos gente débil y que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y miren otra vez, el mejor ejemplo es Pablo. Nuevamente Pablo. ¿Sí? ¿Por qué creen que sea Pablo? Porque vivió una vida por encima de sus posibilidades. ¿Sí? Y Pablo fue la persona que más contribuyó en la extensión del reino como un simple ser humano como usted y como yo. Fíjese por qué. No solamente plantó iglesias por toda Asia Menor, sino que escribió cartas que hoy siguen cambiando el corazón de muchos. Esas cartas siguen siendo un parteaguas en el corazón de cada uno de nosotros, y hemos aprendido muchísimo porque es palabra de Dios. Y Pablo tenía algo. ¿Sí se acuerda que tenía Pablo que le molestaba? Un aguijón, ¿sí? Tenía un aguijón en su carne, que la Biblia no especifica exactamente qué es o qué le generaba. Y recuerdes, hermano, que cuando Dios no especifica algo, no tenemos por qué estar indagando y preguntando qué será. Simplemente asumimos que tenía algo y le había pedido al Señor que lo quitara, y el Señor le había dicho que no. ¿Y cuántas veces se lo pidió? 3 veces. Y las 3 veces le dijo: bástate mi gracia. ¿Sí? Segunda de Corintios, vayamos por favor. Segunda de Corintios 12, de 9 a 10 dice: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder perfecciona la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí, hermano, es donde entramos nosotros. ¿Cómo logramos que el poder de Dios llegue a nosotros? Pues reconociendo nuestra debilidad, nuestra insuficiencia de nosotros mismos. Aquí, hermano,
Dios nos ama con un amor entrañable. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Dios nos ama desde el momento en que nos concibió, desde mucho antes todavía, ¿sí? Dios nos ha amado con amor eterno, dice su palabra. Pero hay algo que a Dios no aguanta, a Dios no soporta. Y es a la gente orgullosa, ¿sí? A la gente que por ella misma decide, no necesito nada de Dios, no necesito saber nada de Dios, no necesito a Dios en mi vida, no necesito absolutamente nada de Dios, ¿sí? Y para estos, Dios prepara sus palabras más severas, y eso lo podemos ver en Proverbios 29-23, que dice: la soberbia del hombre le abate, pero al humilde el Espíritu sustenta la honra. Recordemos a Jesús. ¿Qué hacía Jesús con los fariseos orgullosos? ¿Y qué hacía Jesús con los pecadores? ¿Sí? Los pecadores que reconocían su condición, adelante, ven. Y a los fariseos orgullosos destinaba sus palabras más severas, más duras hacia ellas. Hipócritas, falsos. ¿Sí? Y aquí es cuando nosotros, hermanos, debemos de entender y clarificar que nuestra necesidad es grande. Nosotros solos no la podemos suplir. Tenemos que y necesitamos sujetarnos fuertemente de la mano de nuestro Señor, y solo así, admitiendo debilidad y nuestra incompetencia, vamos a poder recibir el poder de Dios. ¿Qué otra cosa necesitamos para poder recibir el poder de Dios, hermanos? Arrepiéntete de todos los pecados. Aquí hay una pregunta que le hicieron a Pedro: ¿qué más tenemos que hacer? ¿Ustedes recuerdan a los apóstoles en los tiempos en que Jesucristo fue crucificado? ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos. Tenían temor. ¿Sí están de acuerdo? Tenían temor de que les fuera a pasar algo similar. De que los identificaran como parte de los que estaban con Cristo y les hicieran lo mismo. Pero algo pasó. El poder del Espíritu Santo bajó en ellos. Y esto se vio a través de una fiesta llamada la fiesta del Pentecostés, donde habían venido judíos de diferentes naciones y cada uno hablaba su idioma y cada uno podía entender al otro lo que estaba diciendo. Y en una de esas, alguien precisamente con esta presencia del Espíritu Santo estaba diciendo: están borrachos. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó y dijo: no están borrachos. ¿Sí? Es la presencia del Espíritu Santo, y dio el primer sermón que se tiene registrado como parte de un grupo reunido para honrar la palabra de Dios. El primer sermón cristiano, ¿sí? Y dice Pedro: este Jesús al que ustedes crucificaron, al que nosotros hemos visto resucitado, nosotros somos testigos de lo que Él ha hecho en nosotros, ¿sí? Y hemos sido testigos de que Él es el Mesías que David había prometido cuando decía que el Mesías iba a sentar en su trono y nunca tendría fin, tendría un trono eterno, ¿sí? Entonces Pedro decía: ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó y nosotros lo vimos. Y entonces le preguntaron: ¿qué más podemos hacer? Y vayamos todos a escuchar la respuesta que Pedro dio en Hechos 2:38. Pedro respondió y dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el poder del Espíritu Santo. Y hermanos, arrepentíos, ¿qué significa? Cambiar de dirección, ¿sí? Me voy para acá, me arrepiento, me voy hacia el otro lado, ¿sí? Y ahora, hermanos, esto debe de ser una fuerte influencia en nuestra vida, el arrepentirnos para poder recibir el perdón de Dios, para recibir de su misericordia y después bautizarnos. Y acuérdense, hermanos, que el bautismo es una declaración pública de mi fe, de que yo he muerto al pecado y ahora vivo en Cristo. ¿Cuántos ya están anotados para los bautizos? ¿Sí?
No lo deje más, no lo piense. ¿Por qué lo piensa tanto, hermano? ¿Sí? De verdad. Es algo hermoso, de verdad. Cuando usted sale, imagínese usted, ¿sí? Cuando usted salga, ¿sí? Que muchos seamos testigos de eso que Dios ha hecho en usted. Y hermanos, ¿qué pasa hoy en día en muchas iglesias, en muchos lugares donde se predica la palabra de Dios? Si hay un grupo que está arrepentido de su vida y se arrepiente de esos pecados que son visibles, se arrepiente. Pero ¿qué hay de los que no son visibles? ¿Qué hay de los que tenemos en el oculto, en lo secreto? Esos pecados, hermanos, que están ocultos, que están en lo secreto, en algún momento van a salir y van a tirar todo lo que hemos empezado a construir. ¿Por qué, hermano? Porque no los hemos puesto en manos de nuestro Señor. No le hemos dicho, Señor, me falta perdóname. Y quiero vivir para tu gloria, ¿sí? Hemos escuchado a través de las noticias iglesias cristianas de miles de personas cuyos líderes caen por una falla de carácter moral que tenían oculta. Todo sale a la luz. Así que también yo me incluyo, si usted y yo tenemos algo guardado en el bolsillo, pecado, con el tiempo va a apestar y va a salir y va a contaminar todo lo que hemos buscado hacer en el nombre del Señor. Hoy en esta mañana, hermanos, es un tiempo precioso, perfecto para poder entregar todo aquello que había todavía estado oculto en el bolsillo. Yo no sé, hermanos, si hermana también, joven, chico, adolescente, si tú tienes algo oculto en tu corazón, no lo sé, yo no lo sé. El Señor lo sabe totalmente, Él y tú. Pero hoy es tiempo, de verdad que hoy es tiempo. Si hoy amaneciste y si hoy amaneció y abriste los ojos, ¿fue por la misericordia de quién? Y te da una nueva oportunidad, hermanos. ¿Cuántos? Miles hoy ya no tuvieron esa oportunidad. Precisamente antes de iniciar, un hermano me estaba diciendo que un familiar había fallecido y empezamos a hablar del tema, ¿no? Y me puse a pensar, ¿cuántos más? ¿Sí? ¿Cuántos? Va a llegar un momento, hermanos, en el que a usted y a mí nos va a tocar no despertar. A lo mejor va a ser en alguna convalecencia o puede ser en algún accidente, no lo sabemos, hermanos. Pero ¿tiene caso arriesgarse? ¿Tiene caso arriesgar tu eternidad? Todo lo que has hecho, todo lo que tus padres han hecho por mantenerte aquí. Oye, ¿sabes qué? Fulanito, adolescente, vente, vamos a la iglesia. Y así como, ay, ¿cuánto dura? Ya va a acabar el hermano. Yo tocó el hermano Juan Carlos. Hermano, de verdad, es importante que no eches en saco roto. Que Dios te da hoy una nueva oportunidad para que nos arrepintamos. Y poder gozar en su presencia. O sea, de verdad, sé que cuando somos chicos no pensamos en la muerte. Me acuerdo cuando iba en la universidad, en la preparatoria, alguien decía, los de filosofía decían, ¿y la muerte? Y todos decían, ¿has pensado en la muerte? Y todos decíamos, no, jamás hemos pensado en la muerte. Y si esa misma clase hoy les pregunto, tendrán 50 y tantos como yo, ¿has pensado en la muerte? Les voy a decir que seguramente unos cuantos dirán que no, pero la mayoría sí. Entonces, hermanos, no expongamos todo lo que hemos atravesado con el Señor. No expongamos y arriesguemos eso por un pecado oculto. Cuando realmente tú entregas todo y te arrepientes completamente, el Señor hace una obra maravillosa en tu vida. Y punto número 3, pedirle a Dios que envíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el cable de poder con el cual Él te va a llenar.
Dice Lucas 11, del 11 al 13, hace referencia a los padres cuyos hijos les piden cosas, ¿no? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues sí, vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Escuche esto. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vean lo que dice. A los que se lo pidan, ¿sí? No al que lo merezca, no al que lo necesite, al que se lo pida, ¿sí? Hermanos, por eso decimos que son 4 cosas que están en nosotros y esas son de nosotros, ¿sí? Y aquí tenemos que pedirle a nuestro Señor el Espíritu Santo, ¿sí? Que me llene. Y solo a través del Espíritu Santo nosotros vamos a recibir ese poder de parte de Dios. Y por último, el 4, mantenernos conectados a Dios. Bueno, a lo mejor algunos saben de mi testimonio, otros no. Luego se los contaré, hoy no es el momento. Pero hay algunas cosas que me gusta hacer y dentro de lo que me gusta hacer a mí es ensamblar computadoras. A mí me gusta ensamblar computadoras. Antes lo hacía por hobby, ahora lo hago de vez en cuando para actualizar algo en la casa o cosas así, ¿no? Todavía me gusta, ¿no? Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna necesidad de eso, acérquese conmigo y yo lo puedo asesorar, ¿no? Entonces, se me ocurrió ahora ensamblar una computadora de cero para que mis chicos pues jugaran algunos juegos y todo. Entonces, ya la ensamblé todo y la prendo y ¿qué creen que pasó? No prendió. Y de repente dije, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué ahora? ¿Sí? Voy viendo y ¿qué creen que faltaba? Conectarla a la corriente. Entonces desarrollé una teoría, hermanos, que si no está conectada a la corriente no funciona, ¿sí? Y es esto mismo lo que nos enseña Juan 15:5. 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la pregunta final en esta mañana, hermanos, es, ¿estás viviendo con poder? ¿Estás triunfando con todas las cosas que te están rodeando en el mundo? ¿Estás triunfando, hermano, hermana? ¿Lo estamos haciendo como hijos de Dios? ¿O algo está pasando? Algo muy común y muy agradable pasa en la vida de nosotros como cristianos. Y si no les ha pasado, les voy a invitar a que lo hagan, ¿sí? Cuando estamos aquí, vemos a nuestros hermanos, a los que queremos y amamos, algunos más que otros, algunos tenemos más afinidad con otros. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hermano, amigo, si eres de los que agarran y se van, aguántate tantito, platica con alguien, ¿sí? Conócelo más. Te vas a encontrar una agradable sorpresa. Vas a encontrar a alguien que no nada más tiene en común el venir aquí contigo y conocer más del Señor. Seguramente vas a encontrar que le gusta armar computadoras, ¿sí? O alguna otra cosa, ¿sí? Entonces, esto pasa muy común aquí en este lugar y en otras muchas más iglesias. O sea, como que nos juntamos con los que tenemos más cosas en común, a lo mejor nuestros hijos, actividades que hacemos en nuestros trabajos o cosas similares, etcétera, ¿no? A lo mejor vamos al cine juntos, hacemos la vida juntos, y vamos avanzando, ¿no? Como hijos de Dios y en comunión unos con otros. Eso está súper padre, por eso es la invitación. Si alguno de ustedes luego no suele hacerlo, lo invitamos esta mañana a que lo haga, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Eso es lo que se ve, lo que vemos, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios, ¿no? Lo vemos eso. Y lo de adentro, lo que no vemos, ¿qué ocurre con eso? Estás batallando con frustraciones, estás batallando con envidias, estás batallando con algún pecado oculto, estás batallando con algo. Realmente, hermanos, no es que se lo vas a contar a todos, ¿no? Pero tú vas a tener a alguien afín a quien rendirle cuentas. Y esta persona va a tener a alguien, a lo mejor es tú, a lo mejor es otro, a quien le rinde cuentas, ¿sí? La rendición de cuentas es importante, hermanos. La rendición de cuentas es importante.
¿Por qué? Porque entonces podemos ver realmente en dónde estamos batallando, en dónde estamos fallando, en dónde tenemos que dejar que el Señor trabaje más en nuestra vida, en dónde tenemos que dejarnos moldear suavemente como ese alfarero, ¿sí? Que moldea la arcilla. Y bueno, hermanos, todos estos puntos que hemos visto para vivir una vida por encima de nuestras posibilidades son cosas que reconocemos y que hacemos, pero no las hacemos una sola vez. Las hacemos constantemente, todo el tiempo, ¿sí? Pero hay algo que pasa, hermanos, que cuando el pecado se mete en nuestra vida, nos saca de ese ciclo. ¿Sí me entendió lo de ciclo? O sea, estamos, somos personas de Dios, buscamos hacer el plan de Dios, el poder de Dios, para vivir por encima de nuestras posibilidades, como la mayoría de nosotros deseamos hacerlo, ¿no? O sea, que vivamos conforme a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando el pecado se presenta, nos saca del ciclo. Entonces, tenemos que volver a reiniciar y volver a mantenernos otra vez conectados, pero muchas veces, en algunos casos, esa conexión puede tardar mucho tiempo. Yo no sé si les pasa a ustedes o solo me pasa a mí, que cuando estamos constantemente pues sintonizados en Dios, en las actividades que hacemos al día, ¿no? Día con día, pequeños momentos, estamos alabando al Señor, estamos pensando, nuestro pensamiento está en Él, pero hay momentos en los que tenemos que tener una profundidad con Dios y a lo mejor no lo hacemos. A lo mejor agarramos el peor momento, tenemos prisa, los niños van a la escuela, tengo que hacer un informe y no lo hacemos y lo vamos dejando de hacer. Seguimos pensando en nuestro Señor, claro, pero no tenemos esa profundidad importante, ¿sí? Y más cuando se presenta el pecado, vuelvo a decir, nos saca del ciclo y cuando tratamos de regresar, ya han pasado días, han pasado semanas, o en algunos casos meses. Y ya llegas aquí así como que, ay, es que no he venido. Hermano, estamos aquí y nadie es perfecto, pero nuestro énfasis y nuestra voluntad hoy en este día tiene que ser buscar vivir por encima de nuestras posibilidades. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermanos? Acercándonos a Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando confiamos, obedecemos, ¿de acuerdo? Y cuando obedecemos, nos queda más claro el plan de Dios. Y mientras más claro nos queda el plan de Dios, más necesitamos de su poder. Y cuando más fluye ese poder de Dios en nuestra vida, más seguimos compartiendo a los demás. Y es así que permanecemos constantemente conectados en Dios para vivir por encima de nuestras posibilidades, y eso tenemos que hacerlo todo el tiempo y evitar salirnos del ciclo. Hermanos, mi oración ya en esta tarde es que el Señor mantenga esto en nuestras vidas, que Él haga su perfecto propósito en nosotros y que podamos contribuir todos y cada uno de nosotros con ese granito de arena en el plan perfecto de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y agradecerle a Dios por su misericordia. Señor, gracias te damos porque sin ti nada es posible, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Y hoy en día, por tu fidelidad y por tu amor, que nos mantienes aquí en este lugar y nos has permitido despertar y ver la luz de un nuevo día, te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón. Si hay algún tema oculto en nuestro corazón de cada uno de nosotros, sé tú, Señor, limándolo y que cada quien pueda poder levantar su mano y decir, Señor, yo quiero entregarte esto. Que esta mañana, Señor, que esa sea la petición de cada uno de nosotros, el poder entregarte todo aquello que hemos guardado o reservado en lo oculto, para que seas tú, Señor, el que allane ese camino y podamos nosotros estar sintonizados en ti. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad y sabemos, Señor, que no nos vamos vacíos, nos vamos llenos de tu Espíritu, porque, Señor, en ti hemos confiado. Reconocemos tu favor a nuestra vida y que eres tú el que hace todas las cosas posibles. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.